hacerlo. Saludo con mucho gusto a Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Muy buenas noches, Luis Miguel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Buenas noches. Pues para hablar sobre este tema, el secretario de Hacienda pues ya presentó esto como una política eficaz para contener la inflación, pero pues habrá que preguntar desde tu mirada, ¿es realmente un éxito a medias o más bien una buena narrativa con datos seleccionados? Yo diría que en términos generales, si tomamos en cuenta que el PASIC empezó en el 2022 y que estábamos hablando en ese momento de una inflación mucho más alta, el doble de lo que es ahora, podríamos decir que a México le ha ido bien en el combate a la inflación, pero no es un éxito total. La mejor prueba de que no es un éxito total es que se sigue necesitando un programa de combate a la inflación porque algunos de los precios de bienes que son muy relevantes para las familias siguen estando un poco fuera de control. Pongo el ejemplo, Cintia, la carne de res en lo que va del año ha crecido casi 19% el precio. Es un bien, una fuente de proteínas importante. Yo diría que en términos generales, si comparamos México con otros países, México ha podido resolver en términos generales la inflación, así como si nos comparamos con otros países, pues tenemos un problema estructural en lo que tiene que ver con crecimiento. Y también señalan que la inflación pues lleva 8 quincenas dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México, pero pues ¿qué tanto se debe al PASIC y qué tanto a la política monetaria de Banjico y al contexto internacional, Luis Miguel? A ver, si me apuras, Cintia, hay otro factor que ayuda a contener la inflación y es en la medida en que no ha habido un crecimiento económico muy vigoroso, la demanda por bienes y servicios no es tan dinámica. Hay que recordar que un factor que puede mover los precios es un exceso de demanda, que no ha ocurrido. Entonces yo diría, es multifactorial. Solo para poner en perspectiva, el PASIC tiene que ver con una propuesta de mercancías que se venden en 12 cadenas de autoservicio y que representan productos de 20 empresas. Por ejemplo, el PASIC no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en el mercado informal, con lo que ocurre en las tiendas de abarrotes. No quiere decir que no sirva, porque me parece que el solo hecho de que el gobierno tome en serio el tema de la inflación, diga, no podemos ser indiferentes a un tema que tiene tanto impacto, que duele tanto en los hogares y tenemos que hacer algo. Pero definitivamente, y volviendo a tu pregunta inicial, podríamos decir, está más en el caso, podríamos decir, está mucho más en esta categoría de éxito a medias y de un éxito total. Y por supuesto, solo poner en perspectiva, cuando decimos que baja la inflación, quiere decir que los precios crecen menos, no que hayan dejado de crecer o que bajen. Ok, y Luis Miguel, ahora que PASIC se renueva y se incorpora al llamado Plan México, ¿es sano convertir esta medida extraordinaria en política casi permanente o qué riesgos ves hacia adelante si el contexto internacional llegara a complicarse? En particular, un riesgo que apareció, recordará Cintia, con la discusión del presupuesto, es que algunos de los impuestos que están decididos para el próximo año tendrán un impacto en la canasta de alimentos. Uno podría decir, son alimentos no muy sanos, pero eso no quita que formen parte de lo que una familia típica mexicana gasta. Pongo el caso de los refrescos. Pongo Sí. el caso de la cerveza o incluso de los cigarros. En ese sentido, el PASIC, el momento en el que se anuncia, creo que es una manera de crear una especie de vacuna, no sé si la palabra sea correcta en este contexto, para la inflación que podría brincar a partir de enero con la entrada en vigor de nuevos impuestos derivados del presupuesto 2026. Ok, ¿alguna reflexión final, Luis Miguel?
que un factor que ha ayudado en estos 2 años y pico que lleva el PASIC, casi 3 años, Ujú. es el tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio que ha estado muy fuerte. Eso significa que un factor que ayuda a controlar la inflación es al ser el peso una moneda fuerte en estos días, permite que todo lo que compramos importado tenga un menor valor. Dependemos para que siga funcionando bien el combate de la inflación, que Muy el bien. tipo de cambio siga en el rango en que ha estado últimamente. Pues agradezco mucho, Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Que tengas una excelente noche. Y muchas gracias a ti, Cintia. Buenas noches. Saludos. Voy a una pausa. Regreso con más.